buenos días, mis queridos amigos y televidentes del canal Pacífico TV y amigos de YouTube y redes sociales. Bienvenidos a nuestro programa de Club de Gemelas, un espacio diseñado para toda la familia donde podemos aprender, conocer y reflexionar. Para el día de hoy tenemos el tema de el aprendizaje innovador para la educación del futuro. El aprendizaje innovador es un aprendizaje que hemos adquirido. ¿Para qué? Para darles a conocer a ustedes. Este tema es a petición de Angélica, una estudiante de la Universidad UTC, donde nos dio a conocer este tema muy interesante y por eso también le hemos hecho a ella una entrevista. En estos momentos estamos con Marjorie Angélica Pérez. Sí, señores. Para el día de hoy queremos tener unas nuevas formas de aprendizaje, pero queremos primeramente hablarles sobre la tesis. Con ella tuvimos una conversación donde ella nos habla sobre esa tesis que es de la innovación para el futuro y ahora queremos reflexionar sobre la misma. Ustedes van a escuchar en este momento de qué se trata la tesis y luego vamos a hacer esta reflexión. Vamos a centrarnos en la tesis de Galeano Ramírez. Galeano Ramírez es el que escribió el texto, pero aquí hay otra persona detrás de todo esto, que es el narrador, el que narra los hechos. Él quiere que nosotros sepamos y conozcamos y que tengamos unas nuevas formas para aprender. Él quiere como incitarnos a eso. O sea, motivarnos a las personas a tener unas nuevas formas de aprendizaje. Miramos que la educación no convencional, que es una educación más amplia, invita a todas las personas a que tengamos unas nuevas formas de enseñanza. También existe la educación convencional, que es, por ejemplo, Angélica, cuando los profesores enseñan, tú eres, por ejemplo, la profesora, yo soy la estudiante, entonces es como que el profesor solamente habla y el estudiante escucha. Pero en este caso, estamos hablando como una educación no convencional, cuando los profesores son los que aprenden de los estudiantes y los estudiantes aprenden de los profesores. Y básicamente lo que Galeano Ramírez nos está es como citando una tesis que es como lo que le dejaron en la universidad, su tarea, que es las nuevas formas de aprender. Para usted, ¿por qué es importante tener en cuenta esas nuevas formas de aprendizaje para su vida? ¿Por qué cree que es importante tenerlas en cuenta para su carrera universitaria? Pues es que si yo tengo diferentes maneras de aprender, una innovación en el aprendizaje, todo va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque yo puedo ser mucho más sabia, teniendo mucho más conocimientos y diferentes maneras para aprender a tratar a las personas. ¿Por qué? Porque todas las personas no tienen la misma manera de entender. Entonces yo puedo hablar de diferentes formas, ya estoy capacitada para hacer las cosas de otra manera, desde otro punto de vista. La reflexión que nos habla Angélica sobre la educación para el futuro habla sobre unas nuevas formas de aprendizaje. Tenemos en cuenta que los profesores, los estudiantes en estos tiempos de pandemia, es difícil que los niños y las niñas puedan concentrarse en temas de educación. ¿Por qué? No hay suficiente espacio, los padres, es como una relación entre padres, hijos, profesores, y cada uno tiene como tal un deber, pero vemos que se complica. ¿Por qué? Porque pues ellos no tienen como ese refuerzo tanto de sus padres como una educación que les permita poder hacerlo de una forma mucho más fácil y ágil de aprender. Y Ávila, por ejemplo, cuando Angélica nos decía de que el aprendizaje innovador son nuevas formas de enseñanza, ella ponía el ejemplo de que hoy en día con lo de la pandemia los profesores nos envían muchas guías a los estudiantes, pero cuando ellos las envían, los estudiantes por esa falta de metodología se sienten aburridos y realmente no están aprendiendo. Entonces veíamos que Angélica en las tesis que ella hace de la universidad, ella nos indica que realmente el doctor Galeano tenía mucho conocimiento, se ve que es una persona humanística, que investiga, que sabe muy bien del tema y es lo que nosotros podemos ver. Pero nos preocupa la educación de los niños y de las niñas. Yo me acuerdo de la que hace cuando estábamos creo que en 11, me leí un libro del colegio que me gustó mucho sobre unas nuevas formas de aprendizaje. ¿Y qué podemos ver allí? Que los niños y las niñas
el gobierno se preocupa de que de pronto tengan una muy buena educación, pero ya hace falta como de una estructura, ¿no? Como un desarrollo, ya un trabajo completo, tanto de padres, profesores y de estudiantes, de que realmente en la casa, los papitos, todos los que nos ven en casa, se dediquen como un poquito más a enseñarle a los niños. Y lo pueden complementar. Claro, sabemos que es difícil, como decía Pilar Sordo en el libro No Quiero Crecer, porque obviamente pues hay muchos padres que no tienen como esa metodología de enseñanza, pero también están preocupados. Y hay muchos profesores que también se les ha hecho complicado porque no tienen como ese conocimiento. Obviamente pues ya llevamos un año de pandemia y las cosas que han ido como mejorando. Sin embargo, queremos como incentivarlos a ustedes para que por medio de nuestro club de gemelas puedan no solamente tener como que, a ver, vamos a enseñarle a los niños y que ellos aprendan o darle guía, no. Sino que, a ver, si los padres quieren que sus hijos lean, les recomendamos que les dejen como cuentos o que los inviten a ver nuestro programa de club de gemelas para que de esta manera nuestros niños y niñas puedan tener como ese anhelo de querer aprender, ¿no? Y esas nuevas formas de enseñanza. Por ejemplo, nosotras en el programa de Club de Gemelas tenemos el picnic literario que lo hicimos la otra vez con las niñas de Tangareal del Mira, lo hicimos con Angélica, Nicole. Bueno, allí ustedes pueden mirar en nuestro canal de YouTube muchos videos que hemos hecho sobre el Club de Gemelas y allí hicimos un picnic literario. También hemos hecho diferentes actividades de tal manera que nosotros podamos compartir y enseñarles diferentes temas a los chicos, a los jóvenes y a los niños. Allí ustedes pueden mirar las diferentes formas de aprendizaje. Recuerden que el doctor Galeano Ramírez nos dice que la educación debe ser para el futuro. Así como lo oyen mis queridos amigos, recuerden que la educación empieza desde los niños. También los padres deben de integrarse, como lo decía Su Ávila. Es muy importante que los padres también se integren en esa conciliación, porque mira, por ejemplo, yo diría que es como una conciliación más que una educación. ¿Por qué? Porque es como que, bueno, los niños van a aprender, los padres nos colocamos de nuestra parte y los profesores también. Entonces todos vamos a trabajar por un mismo proyecto y al final el resultado es que los niños, las niñas, los jóvenes, todos los estudiantes aprendamos como tal y que ese conocimiento pues lo vamos a impartir con las personas que tenemos a nuestro alrededor. También vemos, mis queridos amigos, que esto es como un tema que nos invita a los niños a que ellos quieran aprender. ¿Por qué? Porque es que nosotros no nos sirve que los niños solamente lean, aprendan a leer, sino que sigan leyendo cuando tengan 40 años, porque ese es que realmente el objetivo de nuestro club de gemelas. Porque obviamente todo el mundo sabe leer, pero ¿cuántas personas leen un libro? ¿Cuántas personas se incentivan por leer? Recuerden que el que abre un libro nunca más será el mismo, porque nosotras leemos un libro ahorita y ya salimos reflexionando, pensando y decimos con Abiela, no, vamos a cambiar esto, vamos a hacer esto y seguimos cada día como incentivando, porque realmente les cuento, amigos, que este club de gemelas, además de enseñarle a mis niños, me ha enseñado a mí. He aprendido muchos cuentos que de pronto en mi infancia no los leí porque pues uno va leyendo otras cosas y uno a veces tiende como a dejar de convertirse en un lector porque pues dejamos como esa educación en un medio. Pero la idea es que nuestros niños tengan 4, 5, 6, 10, 20, 40, 50, 60 años y sigan leyendo. Sigan leyendo porque es muy importante la lectura. Yo recuerdo que cuando nosotros éramos niñas que leíamos demasiado, siempre esos libros que leíamos era como sacando una reflexión. ¿Te acuerdas cuando, por ejemplo, uno leía así Caperucita? No, me acordé de uno. ¿Sabes cuál? ¿Cómo se llama? Dice, el mozo del sabio un punto más de esa. El Lazarillo de Tormes. Leímos ambas en el colegio, porque me acuerdo mucho, amigos, que ese Lazarillo de Tormes era como, a ver, un niño que era, o sea, eso se narra más o menos en los tiempos de Italia, hace muchos tiempo en el siglo XX, la literatura del siglo XX medieval, y ese era un niño que él trabajaba y que el viejito abusaba de Lázaro. Lázaro era un niño muy, muy pobre y él lo que hacía era ponerle cada día más trabajo y más trabajo y más trabajo y el pobre de Lázaro pasaba tantas necesidades, pero al viejo ni le importaba. Y él lo único que quería que Lázaro produciera. Y yo me acuerdo que yo lloraba por el libro, por el niño. Y nosotros éramos muy pequeñas, pero veíamos este libro y llorábamos. Sí.
y llorábamos porque nos daba una tristeza profunda de saber cómo Lázaro trabajaba tan duro. Luego creo que después se volvió ciego. No, el Lazarillo, se dice Lazarillo de Tormes. ¿Por qué? Porque en Tormes, la ciudad es Tormes, y él guiaba al cieguito, entonces por eso se llama Lazarillo de Tormes. Y el viejito siempre le pegaba por cada error que tenía, él no lo consideraba, a pesar de que era un niño, él le pegaba. Si Lázaro hacía algo mal, le pegaba, por todo. Y yo era como esa profunda tristeza, porque yo decía, pobre Lázaro, siempre le pegan por todo y nunca lo corrigen, nunca le enseñan. Y él le decía, necio aprender, que el mozo del sabio un punto más ha de saber. Y yo siempre decía, ay, pobre Lázaro. Y nosotras teníamos alrededor, creo que teníamos 12 años. 12 años, llorábamos de ver cómo era esa opresión. Y así podemos ver muchas personas que hoy en día, ¿no? Aunque no queremos hablar sobre explotación, pero se ven en muchos casos que hay muchas personas que ponen a trabajar y es como pegándole y viendo que los niños están como en ese proceso de aprendizaje. Aunque realmente no estamos de acuerdo de que nuestros niños y niñas trabajen, sino que más bien estudien. Y lo más importante es que ellos puedan tener conocimiento, porque yo hoy le decía a mi hermana que realmente yo prefiero tener conocimiento y no plata. ¿Recuerdas que cuando vimos también lo de Gandhi? ¿De qué era? No recuerdo muy bien. De Gandhi. Que era el chico que él le preguntaba al maestro, ¿qué quieres? ¿La educación o quieres el dinero? Y él le decía, la educación. Yo quiero el dinero. Y le preguntaba al profesor, ¿pero por qué? Y él le decía, no, porque a mí no me hace falta la educación, lo que me hace falta el dinero. Cada quien pide lo que tiene. Lo que le falta. Lo que le falta, porque ella tenía como esa sabiduría, ¿cierto? Claro, Gandhi era muy inteligente, pero él le faltaba el dinero. Entonces yo le digo a Diela, yo pido a Dios, pues esa es mi forma de pensar, yo pido a Dios lo que es la educación. Y la sabiduría. La sabiduría ante todo, porque pues si nosotros tenemos sabiduría, obviamente todo es extraordinario realmente, amigos. Por eso yo los invito a que ustedes como que se incentiven, porque yo pienso en mi forma de ver que la plata llega. Pero si nosotros somos unas personas sin conocimientos, unas personas por ahí dicen que no tenemos lectura, que no tenemos educación, que no nos cultivamos, porque la mente hay que cultivar, así como uno se pone guapo, bella, bellísimo, diría yo, por fuera. Entonces también hay que cultivar el intelecto. El intelecto, porque es lo que más importa a la hora de afinar. Sí, y sabemos que, por ejemplo, cuando uno cultiva el intelecto, puede trabajar y eso puede uno pagar sus estudios. Entonces, mis queridos amigos, la educación nos permite a nosotros reflexionar y conocer. Miren que cuando nosotros empezamos a cultivar nuestro intelecto, eso es lo que realmente nos va a sostener al futuro. Por ejemplo, ¿a quién le pagan más? Sin ofender a nadie. ¿A una persona que trabaja duro en el campo o a una persona que se cultiva su intelecto, que estudia? Pues miramos que la sociedad paga mucho más a las personas que estudian. ¿Por qué? Porque prima el intelecto. Cuando uno cultiva el intelecto, Adila, uno puede mirar que a las personas le pagan mucho más. ¿Por qué? Uno podría decir, pero qué injusticia. Pero realmente nosotros podemos ver de que cuando se cultiva el intelecto le pagan mucho más a las personas, porque eso es lo que podría decir de como que lo que más prima. No, y recuerda lo que nos decía el profesor. O sea, es como yo tengo el conocimiento, ¿no? Pues, por ejemplo, ustedes miren este hermoso paisaje verde, ¿cierto? Miren esa belleza. Y alguien que lo siembre. No es lo mismo la persona que tiene el conocimiento técnico a que el que simplemente lo hace por inercia. ¿Por qué? Porque miren que cuando nos íbamos a graduar del colegio, nosotros vivimos en una zona rural, cuando nos íbamos a graduar del colegio teníamos que hacer como unas parcelas. Y cada parcela llevaba alrededor de un metro, creo que un metro. Sí. No recuerdo muy bien, profesor, no me castigues. Hace muchos años pasé el colegio, no recuerdo bien, pero creo que era un metro. Y él decía que esa distancia era como para sembrar, creo que un metro, metro y medio, no recuerdo muy bien, amigos. Pero esa era más o menos la distancia. En cambio, cuando los campesinos vemos que siembran, ellos siembran una mata aquí, otra mata allá, otra vez, y el espacio se pierde, ¿cierto? Se pierde ese espacio. Las matas de plátano sí. Nosotros hicimos un técnico en cultivos agrícolas porque el colegio era agrícola. Entonces, allí el profesor decía que para sembrar el plátano era entre una distancia y otra era un metro, si recuerdo bien, era un metro. Y así, y entonces tocaba hacer unos drenajes para que el lago como tal no se inundara. Eso era lo que nos explicaba. Y el profesor nos explicaba así,
Entonces él nos está enseñando unos conocimientos técnicos. También, por ejemplo, nuestros padres tienen fincas y ellos cultivan cacao. Y para cultivar el cacao yo miraba que ellos puedan, pero no lo hacían de manera técnica. Después de que mi mamá empezó a estudiar, se preparó en el SENA y empezó a hacer cursos y diferentes cosas, entonces vemos que la finca está mucho mejor, más bonita, ya los árboles no son grandes, sino que los árboles de cacao son más pequeños, producen más. Y producen más. Y son unos excelentes. arbolitos que tienen como casi 8 o 10 mazorcas, bueno, más. Porque hay árboles que producen hasta 20 mazorcas. Pequeñitos. Cuando los árboles entre más pequeños son, pues más producen. Entonces vemos que los conocimientos técnicos son muy importantes adquirirlos. Porque, bueno, el campesino podrá tener la experiencia. Sin embargo, los que tienen los conocimientos técnicos, allí hay se complementa y se va aprendiendo de todo. Así que mis queridos amigos, pues como tal es muy importante tener nuevas formas de aprendizaje, nuevos conocimientos y de esa manera poder tener conocimientos técnicos que nos permitan a su vez poder combinar Una innovación. una innovación. Entonces allí hay nuevas innovaciones, aprendizajes para el futuro. Sí. Y yo siempre he dicho, ¿no? Mis amigos, todo el tiempo, que nosotros podemos tener mucho dinero, pero sin educación no hacemos nada. ¿Por qué? Porque como no tenemos un proyecto de vida, entonces ¿qué hacemos? Recibimos 1.000 millones, 10.000, yo no sé, la plata que ustedes quieran. Y en un momento nos la gastamos y se fue. ¿Saben por qué? Porque no tenemos ese conocimiento, no tenemos esa proyección, no sabemos qué vamos a hacer con ella. Y si obviamente no tenemos una proyección, ¿qué vamos a hacer con ese dinero? Nada. Sí, entonces mis amigos, yo siempre he dicho, el conocimiento sirve cuando nosotros tenemos conocimientos técnicos. Para mí la universidad me ha abierto demasiado la mente porque me he dado cuenta que con poquito dinero puedo hacer mucho. Antes yo decía que todo era el dinero. Cuando uno no tiene conocimiento uno piensa que todo es dinero y así no es. Hay que ilustrarse, la mente hay que educarla. Entre más aprendamos, mucho mejor. Pero a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes hay que enseñarles de una forma mucho más precisa, una forma mucho más técnica, Mira, dile que más profesional, pero también didáctica. didáctica. Y el intelecto hay que cultivarlo en todo. Empezando cómo alimentarnos bien, cómo vestirnos, bueno, todo. Cómo aprender conocimientos profesionales, porque no solamente es adquirir conocimientos profesionales, también es importante adquirir conocimientos de etiqueta, conocimientos de glamour, conocimientos de cómo vestirnos. O sea, todo es importante, todo. O sea, para mí el conocimiento no puede ser, es como que la práctica más el conocimiento, como dice la Biblia. La Biblia dice, de nada sirve tener conocimiento y no tener práctica, o de tener práctica y no tener conocimiento. Bueno, ellos hablan de obras, la fe sin obra no es fe, y la obra sin fe no es obra. Es como, por ejemplo, Complementos. Sí, eso quiere decir como, por ejemplo, yo digo, bueno, yo soy cristiana y yo creo en Dios y empiezo a tener obras distintas a lo que es creer en Dios. Bueno, ya otra cosa es la religiosidad y etcétera, pero ya son temas distintos. Sin embargo, pues sí hay que tener, si uno dice que cree en Dios, pues que todas sus obras sean como parecidas a lo que Dios manda que uno debe hacer. Igual somos seres humanos, y dentro de ese aprendizaje, pues uno se puede equivocar como todos, Claro. porque yo creo que parte del conocimiento es equivocar. Pero eso es lo que les dejamos, mis queridos amigos, esa reflexión, que a los niños y las niñas, los jóvenes, hay que enseñarles de una manera, también a los adolescentes, ¿no? A los 4, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, hay que enseñarles de una manera mucho más profesional, más técnica, pero también didáctica. Recuerden, mi niña de 5 años puede aprender a leer, ¿cierto? Pero en vez de decirle, usted tiene que leer, no, vamos a leer un cuento, mi amor. Entonces, había una vez una niña bonita, bueno, a mí me encanta ese cuento, yo siempre lo voy a mencionar, La niña bonita. porque lo amo. Había una vez una niña bonita, o el rabipelado, o cual cosa, pero siempre con ese didactismo para que los niños se diviertan. María del Mar, mi sobrina Oneidi, todos mis niños, esos son felices. Yo quiero hacer tal cosa, ellos todos nos dicen profe o tía, bueno, y nos dicen yo quiero tal cosa y nosotros les enseñamos y ellos quedan como que quiero seguir aprendiendo, pero no es como que obligándolos, sino que ellos quieran aprender de la así vida. es. Pero recuerden siempre que lo más importante es la sabiduría de Dios, porque si nosotras estamos aquí es porque Dios nos hizo sabias, porque Dios nos hizo aprender y queremos enseñarle a nuestros niños, pero siempre lo más importante es Dios. Bueno, mis queridos amigos,
¿Tienes algo más para decir? No, yo creo que esto hemos finalizado la conversación. Recuerden que esta es una conversación con ustedes, los televidentes, y nosotras, las Gemelas Chorta. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa. Los invitamos para que sigan conectándose. Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Déjenos sus comentarios, compartan para que más jóvenes se motiven a estudiar, a conocer y a aprender. Recuerden que este fue el Club de Gemelas.